Mi madre dijo que estaba actualizando el papeleo de mi casa. Semanas después, saqué mi escritura y mi hermana estaba en ella. Mi madre se encogió de hombros y dijo, es solo un nombre. Deja de ser dramática. Mi hermana sonrió como si mi casa ya fuera suya. Así que fui al tribunal y pedí el número de registro. El secretario lo leyó en voz alta, y el estómago me dio un vuelco, porque ya había visto ese número antes. Un número cambió mi vida. Señora, dijo él, girándose hacia la mujer sentada cerca del escritorio de la secretaria. Ella era el tipo de mujer que podía silenciar una habitación con una mirada, y en ese momento todo el tribunal parecía contener la respiración. Señora, repitió él, dirigiéndose a la mujer. Usted es la depositaria de los registros de la Oficina de Registro del Condado. Sí, su señoría, respondió ella. Entonces lea el número de registro para que conste en acta, dijo él en voz alta y lento. El abogado de mi hermana se movió a su lado, todavía luciendo esa media sonrisa segura. Mi hermana Sloan estaba sentada como si fuera la dueña del estrado, con la barbilla levantada y las manos pulcramente cruzadas sobre una carpeta que era demasiado gruesa para ser inocente. Y mi madre, Débora, estaba sentada justo detrás de ella, con el rostro tranquilo, como si estuviéramos en una reunión escolar y no en una audiencia sobre mi casa. La secretaria de la oficina de registro miró su hoja impresa, se ajustó las gafas y comenzó. Número de instrumento, leyó, 2026-011847. El estómago me dio un vuelco tan fuerte que sentí como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo sentarse, porque ya había visto ese número antes. No en Internet, no en una base de datos. En la letra de mi madre, en una nota adhesiva que había dejado en la encimera de su cocina semanas atrás, una nota adhesiva a la que le había tomado una foto porque algo en ella me hizo erizar la piel incluso entonces. Y ahora estaba siendo leído en audiencia pública como el número de serie de un arma. El juez levantó la vista. Señorita Hart, le preguntó a la secretaria de registro, ¿qué es ese instrumento? La secretaria continuó leyendo con tono plano y profesional, escritura de renuncia de derechos, dijo. Registrada bajo este número de instrumento. Otorgante, Claire Bennett. Cesionarios, Claire Bennett y Sloan Bennett como copropietarias. La sonrisa de mi hermana no se movió. El rostro de mi madre no se movió, pero sentí que el pulso me golpeaba en los oídos como una sirena de advertencia porque esa era mi casa. Mi nombre era Claire Bennett, y nunca añadí a mi hermana a nada. Si me hubieran preguntado un mes atrás cómo había pasado esto, habría dicho que era imposible. Mi madre no era del tipo de personas que derriban puertas o gritan en público. No lo necesitaba. Tenía un arma más suave, solo intento ayudar. Todo comenzó con una conversación casual en la mesa de su cocina. Tus impuestos a la propiedad van a subir de nuevo, me dijo, revolviendo su café como si estuviera hablando del clima. Déjame actualizar un poco de papeleo. Puedo conseguirte los formularios correctos. Recuerdo haberme reído y dicho, ¿desde cuándo eres el hada del papeleo? Ella sonrió, dulce y pequeña. Tú estás ocupada y yo no. No lo pensé dos veces. Esa era la cosa con mi madre. No se acercaba a ti como una villana. Se acercaba a ti como una solución. Unos días después, me pidió los documentos de mi casa, solo para comparar algo. Y le envié por correo electrónico mi escritura desde mi paquete de cierre sin pensarlo dos veces. No el original, solo un documento en formato digital. Aburrido. Inofensivo. Luego, una semana después de eso, mencionó a mi hermana en la misma frase. Sloan lo está haciendo muy bien, dijo. Ya sabes, no haría daño tener su nombre en las cosas solo por seguridad familiar. Sentí que mis hombros se tensaban. Mi casa no es un proyecto grupal. Débora se encogió de hombros. Es solo un nombre. No seas dramática. Esa frase, no seas dramática, era su forma favorita de lijar tus instintos hasta que ya no funcionaban. 2 semanas después, recibí una extraña pieza de correo, un aviso del condado dirigido tanto a mí como a Sloan. Asumí que era correo basura esa noche y abrí el portal de propiedades del condado solo para estar segura. Propietarias, Claire Bennett y Sloan Bennett. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos.
Luego saqué la escritura de mis propios registros y la comparé con lo que el condado tenía en sus archivos. Misma descripción legal, mismo número de parcela, un nuevo nombre añadido como si siempre hubiera estado ahí. Conduje hasta la casa de mi madre sin llamar primero. Débora abrió la puerta en pantuflas, tan tranquila como siempre. Sloan estaba en la sala de estar, con las piernas recogidas debajo de ella, sonriéndole a su teléfono como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Sostuve mi computadora portátil en alto como una linterna. ¿Por qué ella está en mi escritura?, pregunté. Mi madre no se inmutó. ¿Por qué es más seguro? ¿Para quién?, dije. Sloan levantó la vista y me dio esa pequeña y suave sonrisa como si hubiera estado esperando que me diera cuenta. No es la gran cosa, dijo. Ya está registrado. ¿Registrado? Como si hubiera presionado un botón y el universo hubiera estado de acuerdo. Me volví hacia mi madre. ¿Presentaste una escritura? Débora suspiró como si yo fuera agotadora. Actualicé el papeleo, dijo. Me lo agradecerás después. Y ese fue el momento en que dejé de intentar razonar con ellas, porque no puedes razonar con alguien para que abandone un plan que hizo con intención. Fui a casa y llamé a mi compañía de seguros de título. Luego llamé a una abogada local de bienes raíces, Janet Lell, una mujer cuya voz sonaba como si hubiera terminado con 100 estafas antes del almuerzo. Ella no jadeó. No me dio un sermón. Hizo una pregunta. ¿Firmaste algo frente a un notario? No, dije, nunca. Entonces lo trataremos como lo que es, dijo, una escritura fraudulenta. Lo explicó en términos sencillos. Una escritura no se actualiza mágicamente. Alguien registra una nueva. Y si tu firma está en ella, alguien te engañó o falsificó tu firma. Janet presentó una solicitud de emergencia para bloquear cualquier venta o refinanciamiento y registró un aviso de que el título estaba en disputa. Y también citó a la depositaria de los registros de la Oficina de Registro del Condado para una audiencia, porque los jueces no se mueven rápido por los sentimientos, pero se mueven por los registros. Sloan se presentó en el tribunal con un abogado y una sonrisa. Débora se presentó con aspecto herido, como si ella fuera la perjudicada. Y ahora la secretaria de registro acababa de leer el número de instrumento para que constara en el acta, el mismo número que había visto en la encimera de mi madre. El juez golpeó su bolígrafo una vez. Señorita Bennett, me dijo, le está diciendo a este tribunal que nunca firmó esta escritura. Es correcto, dije. ¿Y reconoce el número de registro?, preguntó. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, dije en voz baja, porque lo he visto antes, en posesión de mi madre. Antes de que supiera que mi nombre había sido cambiado en los registros del condado. La sonrisa del abogado de mi hermana finalmente se desvaneció un poco. La mirada del juez se agudizó. Luego dijo, vamos a hablar sobre cómo se registró esa escritura y quién la entregó. El juez no miró a mi hermana cuando lo dijo. Miró a la secretaria de registro. Señorita Hart, le dijo, explíqueme cómo se asigna un número de instrumento como ese. Desde el momento en que la escritura llega a su oficina. La señorita Hart asintió de la forma en que lo hacen las personas cuando han explicado el mismo proceso 100 veces. Cuando se presenta un documento para su registro, comenzó, lo registramos, cobramos las tarifas, lo escaneamos y lo indexamos bajo la parcela. El número de instrumento se asigna en la recepción y lo acompaña durante el registro. ¿Y esta escritura?, preguntó el juez, ¿cómo fue presentada? La señorita Hart miró su impresión. En persona, dijo. Entregada en el mostrador delantero. El abogado de mi hermana se movió en su silla. Los ojos del juez se entrecerraron un poco. Entonces, alguien llevó físicamente una escritura de renuncia de derechos a la oficina de registro. Sí, dijo la señorita Hart. El rostro de mi madre se mantuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. El juez pasó una página en el archivo. ¿Guardan un paquete de registro?, preguntó. Sí, dijo la señorita Hart. Hay una hoja de presentación con información de devolución, recibo de pago y la escritura escaneada. Búsquelo, dijo el juez. Quiero que se lea en el acta la información de devolución. La señorita Hart escribió, hizo clic y luego leyó.
Devolverá después del registro, Deborah Bennett, dijo, y el nombre de mi madre quedó en el aire como un peso. Dirección postal incluida. La sonrisa de mi hermana no sobrevivió a eso. Cuando se borró de su rostro como si se la hubieran arrancado, el juez miró directamente a mi madre. Señora Bennett, dijo, ¿por qué figura su nombre como la destinataria de devolución en una escritura que cambia la propiedad de la casa de su hija? Mi madre abrió las manos como si estuviera ofreciendo paz. Estaba ayudando, dijo. Ella siempre está abrumada. Le dije que yo me encargaría del papeleo. El juez no reaccionó a la palabra ayudando. Hizo la única pregunta que importaba. ¿Su hija la autorizó a registrar una escritura agregando a su hermana al título? Los ojos de mi madre se movieron hacia mí por medio segundo, como si estuviera decidiendo si decir una gran mentira o una pequeña. No agregué a nadie, dijo con cuidado. Actualicé el papeleo familiar. Estaba destinado a proteger la casa. ¿Protegerla de qué?, preguntó el juez. Mi hermana respondió antes de que mi madre pudiera hacerlo. De ella, dijo Sloan, con voz suave. Ella toma decisiones impulsivas. La vendería en el momento en que se estresara. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero no intervine. Esa era su trampa. Hacerme enojar para luego señalarme como prueba. Mi abogada, Janet, se mantuvo tranquila. Su señoría, dijo. Esto no se trata de opiniones. Mi clienta nunca firmó la escritura, nunca compareció ante un notario y nunca dio su consentimiento para agregar a nadie al título. El juez golpeó su bolígrafo una vez. Entonces vamos al notario, dijo. La señorita Hart ya estaba pasando las páginas de su impresión. La escritura incluye un reconocimiento notarial, dijo él. Nombre y comisión, ordenó el juez. La señorita Hart lo leyó en voz alta. Janet no perdió el ritmo. Su señoría, dijo. Solicitamos la entrada del diario del notario. El supervisor de la oficina de registro del condado proporcionó una copia certificada. Se levantó y le entregó una sola página a la secretaria. Limpia, sellada, aburrida en la forma en que termina las discusiones. El juez la leyó una vez y luego levantó la vista. Señora Bennett, dijo, usted afirmó que esto era solo papeleo, pero este registro notarial muestra que alguien compareció y firmó como su hija. Mi madre se tensó. Pudo haber sido electrónico. La gente hace cosas en línea ahora. Janet no puso los ojos en blanco. No suspiró. Simplemente respondió como si se lo estuviera explicando a una persona normal. Una escritura todavía requiere un reconocimiento real, dijo. Una persona tiene que comparecer ante un notario. Ese es el punto. El juez se inclinó hacia atrás. Señorita Hart, dijo. ¿Tiene el registro de entrada? ¿Quién entregó esto? La señorita Hart asintió. Sí, su señoría. Él levantó una mano. Léalo. Ella leyó la línea con la misma voz plana de antes. Presentado en persona, dijo. Nombre en la entrada, Deborah Bennett. Mi madre parpadeó rápidamente. El abogado de mi hermana se quedó quieto, y sentí que algo dentro de mí se calmaba porque ahora no era un sentimiento vago. Era un registro. El juez miró a mi madre durante un largo momento. Señora Bennett, dijo. Usted entregó físicamente la escritura que eliminó la propiedad exclusiva de su hija y agregó a su hermana. Mi madre trató de mantener un tono suave. No eliminé nada, insistió. Ella todavía está en ella. No es como si se la hubiera quitado. Cambió sus derechos, respondió el juez. Eso no es nada. Luego se volvió hacia mi hermana. Señorita Bennett, dijo, ¿por qué está usted en esta escritura? Sloan levantó la barbilla. Porque nuestra madre lo quería así, dijo. Porque es familia. La boca del juez se tensó. Familia no es una categoría legal, dijo. La propiedad sí lo es. Janet dio un paso adelante de nuevo. Su señoría, dijo, mi clienta tomó una foto del número de registro hace semanas antes de que siquiera descubriera que su título había sido alterado.
Estaba escrito en posesión de su madre. Los ojos del juez se movieron hacia mí. Saqué mi teléfono, se lo entregué a Janet y ella mostró la foto. La nota adhesiva, el mismo número de instrumento. Por esto, dijo Janet, es por lo que el número de registro importa. Vincula la planificación con el acto. El abogado de mi hermana finalmente habló. Su señoría, dijo con cuidado. Todo esto es especulación. La demandante todavía está en el título. No ha ocurrido ningún daño. El juez lo interrumpió. Ningún daño, repitió, con voz plana. Una escritura que cambia los derechos de propiedad es un daño, especialmente si no fue autorizada. Miró a la señorita Hart. Señorita Hart, dijo, ¿puede su oficina proporcionar el paquete de registro escaneado, la hoja de presentación, el recibo de tarifas y la imagen de la escritura certificados? Sí, respondió ella. Hágalo, dijo él. Y quiero que se preserve todo lo asociado con la entrada. Si hay imágenes de las cámaras de seguridad en el mostrador, presérvelas. El rostro de mi madre finalmente se quebró. Imágenes de cámaras, dijo demasiado rápido. El juez la miró directamente. Sí, dijo. ¿Imágenes de cámaras? Porque ahora no estaba decidiendo si yo era dramática. Estaba decidiendo si se había registrado una escritura mediante fraude. Volvió a mirar la página del notario. A continuación, dijo, quiero al notario aquí. Quiero el diario y quiero saber quién compareció, qué documento de identidad se usó y quién pagó por la notarización. El abogado de mi hermana tragó saliva. Mi hermana ya no sonreía. Y mi madre, que había estado tan tranquila en sus pantuflas un mes atrás, parecía estar dándose cuenta de la diferencia entre una conversación de cocina y un tribunal. El juez dejó su bolígrafo y dijo lo único que hizo que los hombros de mi hermana se tensaran. Hasta que resuelva esto, dijo, no habrá venta, ni refinanciamiento, ni transferencia, ni nuevos documentos registrados contra esta propiedad sin revisión judicial. Luego miró a Sloan. Y si usa esta escritura para presionar a su hermana, agregó, eso tendrá consecuencias. Los ojos de mi hermana se movieron hacia mi madre como si quisiera una salida. El juez se inclinó hacia la secretaria. Programe esto para una audiencia probatoria, ordenó, y emita citaciones para el notario, la entrada del diario y cualquier imagen de las cámaras de la entrada disponible. Me volvió a mirar. Señorita Bennett, dijo, hizo lo correcto al preguntar por el número de registro. Se me hizo un nudo en la garganta porque ese único número no solo cambió mi vida, cambió la dirección del caso. Y ya podía sentirlo. Una vez que llegara el diario del notario, alguien iba a tener que explicar una firma que no era la mía. El tribunal se movió más rápido de lo que esperaba. No porque alguien sintiera pena por mí. Los tribunales no funcionan con simpatía, sino porque el juez podía ver la forma de algo más grande que una tensión familiar. Cuando regresamos para la audiencia probatoria, el tribunal se sentía diferente, más tenso, más silencioso. Yo quería parecer razonable. Sloan llegó con el mismo abogado y sin sonrisa esta vez. Sostenía su carpeta como si fuera un escudo y luego entró el notario. Un hombre de unos 50 y tantos años que llevaba una camisa tipo polo debajo de una chaqueta deportiva, y que llevaba un diario encuadernado como si fuera una Biblia. Miró al frente. Me hizo un gesto de asentimiento a mí, no a mi hermana, no a mi madre. Como si hubiera sido entrenado para no tomar partido. El alguacil le tomó juramento. El juez no perdió el tiempo. Diga su nombre para el acta, dijo. El notario lo hizo. Es usted el notario cuyo sello aparece en la escritura de renuncia de derechos registrada bajo el número de instrumento 2026-01847, preguntó el juez. Sí, respondió el notario, con voz firme. El juez golpeó la escritura frente a él. ¿Compareció Claire Bennett ante usted y firmó esta escritura?, preguntó. El estómago se me contrajo porque si él decía que sí con confianza, la próxima hora se pondría fea. El notario dudó solo una fracción de segundo y luego dijo, notaricé una firma en esa fecha. Sí. El abogado de Sloan se reclinó como si hubiera estado esperando esa frase. Los hombros de mi madre se relajaron apenas. Janet no se inmutó.
Se puso de pie. Su señoría, dijo, ¿puedo pedirle al notario que presente la entrada de su diario para esa notarización? El juez asintió. Muéstreme el diario. El notario abrió el libro, pasando a una sección con pestañas, y luego lo dejó en el estrado de los testigos. El juez se inclinó hacia adelante. Lea la entrada, ordenó. ¿Lento? El notario trazó la línea con su dedo. Fecha, hora, tipo de documento, escritura de renuncia de derechos, leyó. Firmante listada como Claire Bennett. Continuó. Documento de identidad presentado, licencia de conducir, leyó. Estado, Nevada. Todo mi cuerpo se quedó frío porque nunca he tenido una licencia de Nevada. Ni de cerca. Janet no intervino con indignación. Simplemente preguntó con calma, ¿puede leer los últimos 4 dígitos del número de licencia que registró? El notario los leyó. Janet me miró por medio segundo, luego entregó una copia de la información real de mi licencia, estado, número, formato, todo. El juez comparó los dos y su boca se tensó. Esos no son iguales, dijo rotundamente. El abogado de Sloan se levantó demasiado rápido. Su señoría, es posible que el notario haya cometido un error. El juez lo interrumpió. Posible, dijo. Pero entonces la pregunta es, ¿quién estaba realmente frente al notario? Miró al notario de nuevo. ¿Fotocopió el documento de identidad? Preguntó el juez. El notario asintió. Escaneamos los documentos de identidad para nuestros registros. Preséntelo, dijo el juez. El notario abrió una carpeta que había traído, sacó un escaneo impreso y se lo entregó a la secretaria. Cuando la secretaria lo colocó frente al juez, vi la esquina desde donde estaba sentada. Tenía mi nombre. Tenía una foto que se parecía a mí. Si alguien me hubiera descrito a un dibujante de bocetos y hubiera dicho, lo suficientemente cerca. Y tenía un logo de Nevada que nunca había visto en ningún documento de identidad que haya tenido. El juez se le quedó mirando durante un largo rato y luego le preguntó al notario algo que hizo que la sala se volviera aún más silenciosa. ¿Quién pagó por la notarización? El notario parpadeó. Disculpe. ¿Quién pagó? Repitió el juez. Efectivo, tarjeta, factura. ¿Cómo se pagó? El notario revisó su entrada. Tarjeta, dijo. Escribí. Tarjeta que termina en 6829. Janet dio un paso adelante con una sola página. Su señoría, citamos el recibo del comerciante, dijo. La empresa de notaría lo proporcionó esta mañana. El juez tomó la página y la leyó. Luego levantó la vista hacia Sloan. Señorita Bennett, dijo, este recibo está a nombre de Sloan Bennett Holdings. El rostro de mi hermana no solo cambió, se desangró. Porque no era mamá haciendo papeleo. Era Sloan pagando por el momento en que mi nombre fue cambiado. El abogado de Sloan intentó hablar, pero no salió ningún sonido por un segundo. Mi madre le susurró algo a Sloan, demasiado rápido para captarlo. El juez no permitió que el momento se desvaneciera. Se inclinó hacia adelante. Notario, dijo. ¿Quién presentó físicamente el documento de identidad? El notario tragó saliva. No recuerdo el rostro con claridad, dijo con cuidado. Pero recuerdo que había 2 mujeres. La voz de Janet se mantuvo tranquila. ¿2 mujeres? Sí, admitió el notario. Una fue la que más habló. Los ojos del juez se movieron hacia mi madre, luego hacia mi hermana. Luego preguntó en voz baja, ¿hay imágenes de cámaras de seguridad en su oficina? El notario dudó. Tenemos cámaras. Presérvelas, ordenó el juez. Y usted las presentará. El abogado de Sloan se puso de pie. Su señoría, esto se está convirtiendo en una investigación penal. No, dijo el juez tajante. Esto se está convirtiendo en una investigación de la verdad. La parte penal no es mi trabajo, pero puedo detener el daño. Volvió a mirar la escritura. Señorita Hart, le dijo a la secretaria de registro, ¿cuál es el estado actual del registro? ¿Está activa esta escritura?
La señorita Hart respondió, está registrada e indexada, su señoría. ¿Puede su oficina colocar una alerta de fraude en la parcela?, preguntó el juez. Sí, respondió la señorita Hart, con una orden judicial. El juez asintió una vez, luego miró a Janet. Abogada, dijo, ¿tiene motivos para creer que la escritura se está utilizando para vender o refinanciar? Janet no me miró. Metió la mano en su carpeta y sacó una página. Sí, dijo. Se la entregó. El juez leyó el encabezado y entrecerró los ojos. Era una confirmación por correo electrónico de la compañía de títulos, breve, limpia y aterradora. Archivo de depósito en garantía abierto. Consulta de propiedad recibida. El estómago me dio un vuelco. Janet mantuvo un tono de voz uniforme. Mi clienta recibió una alerta de título automatizada ayer, dijo. Se inició una consulta utilizando la escritura recién registrada. El abogado de Sloan intentó levantarse de nuevo. Eso no prueba nada, dijo rápidamente. Una consulta puede ser. El juez lo interrumpió con una mirada. Una consulta más un documento de identidad falso más una notarización pagada, dijo, es suficiente. Luego se volvió hacia mi madre. Señora Bennett, dijo, usted le dijo a este tribunal que era solo un nombre y solo papeleo. Hizo una pausa. Ahora tengo su nombre en el registro de entrada de la oficina de registro. Su nombre en la hoja de presentación de devolución. Su hija pagando por la notarización y un documento de identidad falso utilizado para hacerse pasar por Claire Bennett. Los labios de mi madre se separaron. No salieron palabras. El juez miró a Sloan. Y usted, dijo, se beneficia de la escritura. Usted pagó por la notarización y ya se ha iniciado una consulta de depósito en garantía. El rostro de Sloan se tensó. Ella dijo finalmente, se suponía que era temporal. La voz del juez se volvió plana. Las escrituras no son temporales, dijo. ¿Se registran? Luego dio su orden, lenta y clara, como si quisiera que cada palabra se grabara. Con efecto inmediato, dijo. Este tribunal emite una orden de restricción temporal. Sin venta, sin refinanciamiento, sin transferencia. Sin nueva actividad de registro contra esta parcela. El registrador del condado colocará una bandera de alerta de fraude hoy. Se notificará a la compañía de títulos hoy y el notario preservará y presentará todas las imágenes y registros. Se volvió hacia la secretaria. Prepare la orden por escrito, dijo. Ahora. La secretaria comenzó a escribir. El abogado de Sloan se inclinó hacia ella, susurrando rápidamente. Y por primera vez, Sloan parecía alguien que se daba cuenta de que un plan tenía consecuencias fuera de la familia. Mi madre miraba fijamente al frente, rígida. Janet se inclinó hacia mí y murmuró en voz baja. Este es el segundo en que dejaron de tratarlo como familia. Antes de que el juez pudiera aplazar la sesión, la señorita Hart, la secretaria de registro, habló de nuevo. Su señoría, dijo. Hay una nota más en el paquete de registro. El juez levantó la vista. ¿Qué nota? La señorita Hart bajó la vista hacia su impresión. En la hoja de presentación de entrada, dijo. Hay una referencia escrita a mano. Un número de referencia cruzada. Mi pulso se aceleró. ¿Una referencia cruzada a qué?, preguntó el juez. La señorita Hart tragó saliva. A un instrumento anterior, dijo. Un número de registro anterior. Los ojos del juez se entrecerraron. Léalo, ordenó. La señorita Hart leyó los dígitos en voz alta. Y sentí que el aire abandonaba mis pulmones, porque ese número de registro anterior era el que había visto meses atrás en una nota adhesiva diferente en la misma encimera justo al lado de las palabras escritura de respaldo. La cabeza de Janet se giró hacia mí lentamente. El bolígrafo del juez dejó de moverse, y el abogado de mi hermana, que había estado tan seguro en la primera parte, finalmente parecía haber encontrado el borde de un acantilado. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Hart, dijo en voz baja. Saque ese archivo de registro anterior. La señorita Hart asintió una vez. Sí, su señoría, dijo.
Pero está sellado en nuestro archivo. La mirada del juez se elevó hacia mi madre. Luego dijo, vamos a abrir el archivo. Porque si había una escritura de respaldo, esto no era una mala decisión. Era un plan. No nos enviaron a casa para volver más tarde. El juez lo quería ahora. Declaró un breve receso y la señorita Hart de la oficina de registro desapareció por una puerta lateral con la secretaria del tribunal. Janet se inclinó hacia mí y me susurró, no mires atrás. Deja que se desesperen. Traté de no hacerlo, pero la habitación estaba llena de pequeños ruidos que parecían enormes. El sonido de papeles, una silla arrastrándose, la respiración lenta y controlada de mi madre. El abogado de Sloan seguía susurrándole rápida y tensamente. Mi hermana simplemente miraba al frente, con la mandíbula apretada como si pudiera desear que esto volviera a ser solo papeleo de nuevo. 10 minutos después, la puerta de la sala del tribunal se abrió y la señorita Hart regresó. Solo que no estaba sola. Una mujer con un blazer azul marino entró junto a ella, con una placa del condado enganchada en la cintura y una funda de evidencia transparente sellada en sus manos. El tipo de funda que ves cuando algo se maneja como un registro real, no como una impresión casual. El juez se sentó hacia adelante. Señora, dijo. Diga su nombre. Registradora de guardia Lynette Shaw, respondió. Su voz era firme y directa, como si hubiera pasado su carrera lidiando con personas que pensaban que sellar algo lo hacía cierto. Y el juez asintió hacia la funda. ¿Es ese el archivo de registro anterior al que se hace referencia en la hoja de presentación de entrada? Sí, dijo Lynette. Es de nuestro archivo de registros rechazados. Rechazados, soltó el abogado de Sloan antes de que pudiera detenerse. El juez le dio una mirada que lo hizo callar. Lynette ni siquiera miró en su dirección. Mantuvo los ojos en el estrado. Algunos paquetes de registro no son aceptados, explicó. Simple y claro. Tarifas incorrectas, páginas faltantes, un reconocimiento notarial inadecuado, cosas así. No se convierten en registro público, pero conservamos el paquete y la pista de auditoría. Mi piel se erizó. Entonces, una escritura de respaldo no era solo una frase dramática. Era un paquete real esperando en un archivo del condado. El juez hizo un gesto, entréguelo a la secretaria. Quiero cadena de custodia. Anotado. El alguacil abrió la funda. La secretaria lo registró y Lynette colocó el paquete en el estrado como si pesara más que el papel. El juez pasó la primera página y su rostro se tensó casi de inmediato. Señorita Hart, dijo, lea la información de devolución. La señorita Hart leyó sin emoción. Devolverá después del registro, Deborah Bennett. El nombre de mi madre de nuevo. Mi madre exhaló por la nariz como si estuviera molesta por la frecuencia con la que tenía que aparecer su nombre. Luego Lynette habló. Su señoría, hay más, dijo. El paquete incluye una nota de instrucciones escrita a mano adjunta a la hoja de presentación. El juez la sostuvo entre dos dedos. Era una nota adhesiva amarilla pegada al formulario del condado, y reconocí la letra antes de siquiera leer las palabras. La letra de mi madre. El juez miró a Lynette. ¿Es esto parte del paquete retenido? Sí, dijo Lynette. Se adjuntó en la entrada. El juez se volvió hacia la secretaria. Léalo para que conste en acta, dijo. La voz de la secretaria se mantuvo estable, pero la sala parecía inclinarse hacia adelante. Si esta es rechazada, use la otra escritura. Conserve ambos números. Se me secó la boca. El abogado de Sloan dejó de moverse por completo. El rostro de mi madre finalmente cambió solo un poco, como si la hubieran abofeteado con su propia letra. Janet no reaccionó. Simplemente se quedó tranquila y dijo, Su señoría, podemos marcar esa nota como un anexo. Márquelo, respondió el juez. Sellado, registrado, real. Luego el juez pasó a la escritura real dentro del paquete rechazado, miró la página de firmas durante un largo momento y luego levantó la vista hacia Lynette. ¿Por qué fue rechazada?, preguntó. Lynette señaló una esquina. La comisión del notario había expirado, dijo. Nuestro personal de recepción lo marcó.
Fue rechazada el mismo día. El juez asintió lentamente. ¿Y qué intentaba hacer esta escritura? Lynette no respondió. Dejó que el documento respondiera. El juez miró a la señorita Hart. Lea la línea del cesionario. Él ordenó. La señorita Hart lo leyó en voz alta. Cesionario, Sloan Bennett como propietaria exclusiva. Un sonido bajo e involuntario provino de algún lugar de la galería. Mi hermana no se inmutó, pero el rostro de su abogado palideció alrededor de la boca porque esto no era que mamá agregara un nombre. Esta era una segunda escritura, preparada para borrarme por completo. Janet habló, con voz tranquila y afilada. Su señoría, dijo, eso significa que hubo dos intentos. Uno para agregarla a ella y un respaldo para eliminar a Claire por completo. Los ojos del juez se movieron hacia mi madre. Señora Bennett, dijo, usted le dijo a su hija que esto era solo un nombre. Golpeó la escritura rechazada. Esto no es solo un nombre. Esto es un plan para tomar una casa. Los labios de mi madre se separaron, luego se apretaron. Ella no respondió. El juez no dejó que el silencio la ayudara. ¿Quién preparó esta escritura?, le preguntó a Lynette. Lynette revisó la hoja de presentación. Preparada por Deborah Bennett, dijo. La mandíbula del juez se tensó. Pasó una página y se detuvo de nuevo. ¿Quién pagó las tarifas de registro? Tarifas intentadas en este paquete rechazado. Lynette no dudó. Tarjeta que termina en 6829, dijo, haciendo referencia al recibo engrapado al archivo. Janet dio un paso adelante y entregó otra página. Su señoría, esa tarjeta está vinculada a Sloan Bennett Holdings, dijo simplemente. El abogado de Sloan se sentó con tanta fuerza que su silla hizo un sonido. Mi hermana finalmente giró la cabeza y miró fijamente a mi madre, con los ojos duros. El juez se recostó, luego se inclinó hacia adelante de nuevo. Con la voz controlada. Señorita Bennett, le dijo a Sloan, usted pagó por una notarización en una escritura que intentó hacerla propietaria exclusiva de una propiedad que no compró. El abogado de Sloan se puso de pie, con las manos ligeramente levantadas. Su señoría, objetamos. No hay pruebas de que mi clienta lo supiera. El juez lo interrumpió. Ella lo pagó, dijo. El nombre de su entidad está en el recibo. Eso es prueba suficiente para hoy. Luego se volvió hacia mi madre de nuevo. Señora Bennett, dijo, ¿firmó usted esta escritura o la presentó para su notarización? Mi madre finalmente habló, con voz fina. Estaba tratando de mantener la casa en la familia, dijo. ¿En la familia?, repitió el juez. Él me señaló. Ella es su familia. Los ojos de mi madre se movieron hacia mí y se apartaron. Sloan intentó hablar, pero Janet fue más rápida. Su señoría, dijo Janet, también tenemos confirmación de que ya se ha abierto una consulta de depósito en garantía utilizando la escritura registrada. El bolígrafo del juez se detuvo. Miró a Lynette. ¿Puede la oficina de registro emitir un paquete certificado inmediato tanto de la escritura aceptada como de este intento rechazado? Sí, dijo Lynette. Podemos certificar el registro aceptado y proporcionar copias certificadas del paquete rechazado bajo orden judicial. Hágalo, dijo el juez. Luego miró a la secretaria. Quiero que se emita una orden hoy, dijo. Estamos ordenando al registrador del condado que registre mi orden de restricción y un aviso de título en disputa. Miró a Sloan. Y quiero que se notifique a la compañía de títulos, agregó. Si existe un archivo de depósito en garantía, debe congelarse. El abogado de Sloan lo intentó de nuevo, con voz urgente. Su señoría, esto es excesivo. Los ojos del juez se entrecerraron. Lo que es excesivo, dijo, es utilizar papeleo de identidad falsificado y un documento de identidad falso para cambiar una escritura. Hemos superado el malentendido familiar. Se volvió hacia el alguacil. Alguacil, dijo, estoy ordenando la preservación de los dispositivos. La señora Bennett y la señorita Bennett preservarán teléfonos, correos electrónicos y cualquier documento relacionado con estas escrituras. Sin eliminaciones, sin reinicios.
La cabeza de mi madre se levantó de golpe. ¿Mi teléfono?, preguntó, ofendida. El juez no se inmutó. Sí, dijo, porque su letra es ahora un anexo. Luego se inclinó hacia adelante y dijo la frase que hizo que la garganta del abogado de Sloan se moviera. Y el juez agregó: estoy remitiendo este asunto al fiscal de distrito para la revisión de registro fraudulento y fraude de identidad. El rostro de mi hermana perdió el color de una manera que nunca antes había visto. Por primera vez, se veía menos como alguien que jugaba un juego de poder y más como alguien que se daba cuenta de que el tablero tenía dientes. El juez no había terminado. Miró a Lynette. Una pregunta más, dijo. Sobre la escritura aceptada, la que realmente se registró. ¿Conserva su oficina una pista de auditoría que muestre quién la presentó y cuándo? Lynette asintió. Sí. Tráigala, dijo el juez. Porque si esto se entregó 2 veces, quiero la línea de tiempo. Lynette abrió una pestaña de carpeta y le entregó a la secretaria una sola hoja. La señorita Hart leyó la línea superior. Nombre en la entrada en la escritura aceptada, dijo. Deborah Bennett. Hora, 9:12 de la mañana. La misma hora del registro anterior. Y los hombros de mi madre se hundieron un poco porque ahora no estaba ayudando desde la cocina. Estaba de pie en el rastro de registros del condado 2 veces. El juez me miró directamente. Señorita Bennett, dijo, hoy detuve el sangrado. Miró a mi madre y a mi hermana. A continuación, dijo, restauramos el registro y determinamos la responsabilidad. Luego se volvió hacia la secretaria. Programe la audiencia final, ordenó. Y asegúrese de que las órdenes escritas estén selladas y registradas hoy. Janet se inclinó hacia mí, con voz baja. Esa escritura de respaldo, murmuró. Acaba de salvarte. Tragué saliva, mirando fijamente a mi madre, a la mujer que había sonreído con el café y me había llamado dramática, porque ahora el tribunal tenía su letra, su registro de entrada, su dirección de remitente y una escritura rechazada que intentaba borrarme por completo. Y lo único que quedaba era la parte que a todos les iba a importar. ¿Qué les pasa a ellas después de que el juez firma la orden? El juez no perdió tiempo después del receso. Se sentó, miró los 2 paquetes de escrituras, uno registrado, uno rechazado, y luego miró directamente a mi madre. Señora Bennett, dijo, voy a hacerle una pregunta simple. Mi madre levantó la barbilla como si estuviera lista para actuar herida de nuevo. ¿Por qué? Su boca se abrió, se cerró. El juez esperó. Finalmente, Deborah dijo, yo estaba tratando de mantenerlo a salvo. ¿A salvo de qué?, preguntó el juez. El abogado de mi hermana comenzó a ponerse de pie, pero Sloan lo interrumpió con un susurro agudo. Sus ojos estaban fijos en el estrado como si pudiera intimidar al papel. La voz de Deborah bajó. El negocio de Sloan estaba en problemas. La sala del tribunal se quedó muy quieta. Deborah continuó rápido ahora, como si hubiera decidido que la verdad era menos peligrosa que la evidencia. Necesitaba garantía. Admitió que su banco quería algo sólido. Ella dijo que era temporal, solo por papeleo. Sentí que el estómago se me revolvía. Así que ese era el papeleo de actualización. Mi casa como una llanta de repuesto para las finanzas de mi hermana. El juez miró a Sloan. Señorita Bennett, dijo, tenía la intención de utilizar la casa de su hermana como garantía. La mandíbula de Sloan se tensó. Luego dijo, de forma plana, es familia. El juez no parpadeó. La familia no autoriza la falsificación, respondió. Janet dio un paso adelante y entregó un anexo más, un correo electrónico impreso que nunca había visto hasta ayer. Su señoría, dijo. Este es un aviso de aprobación condicional del banco North Harbour para Sloan Bennett Holdings. Hace referencia a la actualización del título como requisito. El abogado de Sloan se puso rígido. El juez leyó el encabezado, luego la línea que importaba. Sus ojos se levantaron lentamente. Entonces, esto no fue un malentendido, dijo. Este fue un plan de financiamiento. Los hombros de Deborah se hundieron como si finalmente se hubiera quedado sin excusas. El juez se inclinó hacia adelante.
Esto es lo que vamos a hacer, dijo, con voz tranquila, controlada y definitiva. Levantó un bolígrafo y comenzó a contar sin drama porque no necesitaba drama. 1. Estoy convirtiendo la orden de restricción temporal en una orden judicial preliminar. Sin venta, sin refinanciamiento, sin transferencia, sin actividad de registro contra esta parcela sin revisión judicial. 2. Estoy ordenando al registrador del condado que registre la orden de hoy y un aviso de título en disputa. La bandera de alerta de fraude se pone en la parcela hoy. Lynette de la oficina de registro asintió una vez, ya anotándolo. 3. Continuó el juez. Señorita Bennett. Miró directamente a Sloan. Ejecutará una escritura correctiva de renuncia de derechos cediendo cualquier reclamo sobre esta propiedad dentro de 48 horas. El abogado de Sloan se levantó de un salto. Su señoría, el juez lo interrumpió. Si ella se niega, dijo aún tranquilo, autorizaré a la secretaria de este tribunal a ejecutarlo en su nombre. Esa oración aterrizó como una puerta de acero. Sloan finalmente parecía alterada, no porque se sintiera mal, sino porque podía ver su plan colapsando en tiempo real. 4. Dijo el juez, estoy otorgando los honorarios de los abogados y los costos a la señorita Bennett. Él asintió hacia mí, por conducta de mala fe y presentaciones de emergencia. La abogada presentará el monto. Lo firmaré. Mi madre hizo un pequeño sonido como si quisiera protestar pero no lo hizo. El juez no la miró todavía. 5. Él dijo, este asunto se remite al fiscal de distrito para la revisión de registro fraudulento, fraude de identidad y presentaciones falsas. Los registros y las imágenes del notario deben ser preservados y presentados. Luego finalmente miró a Débora. Señora Bennett, dijo, usted entregó estos documentos. Su letra está en el paquete. Este tribunal no es una herramienta. Él dijo, levantamos la sesión. Janet no lo celebró en el pasillo. Se movía como alguien que sabe que el tiempo lo es todo. Fuimos directamente de la sala del tribunal a la oficina de registro con Lynette. Sin esperas. Sin la próxima semana. Lynette nos acompañó a una ventanilla de mostrador que no estaba abierta al público y entregó la orden firmada. Y el secretario la selló, la registró, e imprimió un recibo, registrado, con marca de tiempo, alerta de fraude colocada. Lynette señaló el recibo como si fuera la única oración que importaba. Eso, dijo, es la puerta cerrándose. Luego Janet llamó a la compañía de títulos que había abierto la consulta. La puso en altavoz en el estacionamiento para que pudiera escuchar la confirmación con mis propios oídos. Recibimos la orden judicial, dijo el oficial de títulos. El archivo está congelado. Ningún depósito en garantía procederá hasta que marquemos la parcela para una revisión de fraude. Janet lo pidió por escrito. 2 minutos después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Archivo cerrado. Retención por fraude. Ninguna acción sin autorización judicial. Mi cuerpo finalmente dejó de prepararse para el impacto. No porque hubiera ganado, sino porque mi casa dejó de ser un blanco móvil. 2 semanas después, las consecuencias llegaron de la manera aburrida en que siempre lo hacen. Letras, números y frases oficiales. Un sobrecertificado llegó a la oficina de Janet con un número de caso en la parte superior. Admisión del fiscal de distrito. Número de referencia incluido. No necesitaba que me explicaran cada detalle para entender lo que significaba. Mi madre y mi hermana ya no estaban solo en una pelea. Estaban en un expediente. La misma semana, el abogado de Sloan le envió un correo electrónico a Janet solicitando un plan de pago para los honorarios de los abogados que el juez había aprobado. No que podría aprobar, aprobados. Y luego la parte que se sintió casi surrealista. El banco North Harbour envió un aviso a Sloan Bennett Holdings. Solicitud retirada. Hallazgos de título adversos. Mi hermana había intentado usar mi casa como una palanca. En cambio, la palanca se rompió y cayó sobre su propio pie. Débora no me llamó después de eso, ni una vez. Lo único que envió fue un mensaje de texto corto, de 2 líneas sin ninguna disculpa en su interior. No pensé que llegaría tan lejos.
Por favor, no me odies. Me lo quedé mirando durante mucho tiempo. Luego hice lo más importante que he aprendido a hacer con las personas que confunden a la familia con el permiso. No respondí de inmediato. Se lo reenvié a Janet. Porque en esta situación, el silencio no era un castigo. Eran límites. Para fin de mes, mi escritura había vuelto a ser lo que siempre había sido, solo mi nombre, no porque mi madre lo arreglara, sino porque el tribunal lo hizo inevitable. Y guardé 3 cosas en una carpeta en el cajón de mi cocina. El recibo de la orden judicial registrada, el correo electrónico de la compañía de títulos con el archivo cerrado y la confirmación de la escritura corregida. Esa es mi versión de la paz ahora. No un abrazo, no una cena familiar. La prueba de que mi vida no puede ser reescrita mientras no estoy mirando. Y cuando la gente pregunta por qué llegué tan lejos por solo un nombre, les digo la verdad. Los nombres en las escrituras no son nombres. Son puertas. Yo estoy dentro. Y en el momento en que mi madre intentó entregarle la llave de mi puerta a mi hermana, dejé de ser educada. No porque quisiera venganza, sino porque quería que se detuviera.